Derecho internacional privado. Es un conjunto de normas dirigidas a resolver los conflictos de derecho privado que surgen de la disparidad legislativa de los estados. Dicha diversidad legislativa y la existencia entre ciudadanos de distintos estados de múltiples relaciones jurídicas explica el que cada vez con mayor frecuencia se originen conflictos entre los particulares, pero también entre las normas de uno y otro estado en que estos particulares se amparan. Se hace entonces necesario aplicar la ley extranjera, y esto sugiere el reconocimiento de una serie de normas o de criterios que determinen cuál de las leyes que entran en conflicto deben aplicarse. La finalidad del derecho internacional privado es señalar qué ley y qué autoridad son competentes para regular y decidir sobre una determinada relación. Sus normas no se dictan por entidades supraestatales, sino por los propios estados, y se considera a este derecho como una rama del derecho común o general. Los juristas del derecho discuten si el derecho internacional privado tuvo su origen en la antigüedad o si se trata de una rama del derecho más moderno. Algunos descreen en los antecedentes del derecho internacional privado en la antigüedad, aun cuando consideran al derecho romano para comenzar a investigar y detallar el origen del mismo. Otros autores piensan que si bien el derecho internacional privado, tal como lo entendemos hoy en día, no existió sino posiblemente hasta el año de 1228, la problemática del conflicto de leyes se inscribe en la historia desde mucho antes. En tal sentido, cabe entonces remontarse a la antigüedad para poder ver cómo en Grecia o Roma eran resueltos los casos ius privatistas con los elementos extranjeros. Grecia. Repasando brevemente la conformación política de Grecia, encontramos tres conceptos fundamentales que son la ley, la ciudad y el ciudadano. Sobre este tríptico se configura la arquitectura social de la época. Pero tarde o temprano surgieron ciertas incapacidades autárquicas de la polis. Surgió el comercio como necesidad imperiosa para obtener todo aquello que no se podía conseguir en la polis y era necesario traerlo de otro lado. Pronto, este comercio comenzó a darse no solamente entre las ciudades de la Liga griega, sino también fuera de Grecia. Comienza a existir entidades análogas a los bancos, el contrato de transporte marítimo, el seguro, el préstamo, etc. Existían también tratados de asistencia judicial entre ciudades, donde se establecían reglas para la competencia, normas, materiales de derecho internacional privado y derecho aplicable. En el año 118 a.C., Ptolomeo, segundo rey de Egipto helénico, estableció las reglas para el acuerdo de voluntades entre ciudadanos de distintas ciudades. Básicamente existían dos características fundamentales: la intervención en cada contrato de la autoridad y la dualidad de jurisdicciones y derechos que actuaban simultáneamente con absoluta independencia e impermeabilidad. La regla de la intervención de la autoridad en la celebración indicaba la ley aplicable a dicho contrato. En Roma, los casos internacionales se regían por el ius gentium, es decir, una legislación especial aplicada por los pretores peregrinos. Dicha legislación es reconocida por los juristas romanos. Los casos de derecho privado que involucraban extranjeros nacieron fundamentalmente como consecuencia del comercio internacional. En efecto, y tal como mencionaremos antes, es básicamente la lex mercatoria la que da origen a los primeros conflictos de leyes con nacionales de otros estados. A
Algo similar podemos decir del derecho internacional privado por aquel momento. Hallamos disposiciones en grado potencial y no actual. Posteriormente, con las invasiones bárbaras, se fue reconociendo paulatinamente a cada habitante el hecho de vivir según la ley de su origen. Como podrá advertirse, no encontramos ni en Grecia ni en Roma el derecho internacional privado propiamente dicho, pero sí sus orígenes remotos. En la Edad Media, el norte de la actual Italia estaba ocupada por pequeños estados con legislación propia, estatutos, y diferente de la ley del Imperio Romano, relacionados entre sí en virtud principalmente del comercio y en sus relaciones. Muchas veces entraban en conflicto, siendo dudosa cuál estatuto era el aplicable al caso. Existieron dos soluciones. La primera proponía que se aplicara el estatuto del lugar donde había ocurrido el conflicto, aplicando la del lugar de la ley. El otro exigía la aplicación del estatuto más justo, equitativo, para el caso concreto. Por esa razón, se constituyó en Italia la primera escuela que se ocupó de resolver estos conflictos legales entre pueblos diferentes. La escuela de los glosadores emitió a través de una glosa magna la glosa de Accurcio, la aplicación del derecho fuera de su propio territorio. Así decía Accurcio que si un boloñés se trasladara a Modena no debería ser juzgado por los estatutos de Modena, sino por la ley romana, aludiendo al adicto Cunctoxtos Populus, que en realidad se refería a que la religión católica sería oficial para todos los pueblos del imperio. La idea era luchar contra las autonomías feudales. Los posglosadores que comentaron el derecho romano indagaron más profundamente el tema. Bartolomé de Sassoferrato determinó en su Commentarius in Codice Legam Cunctus Populus que la forma de los contratos y sus efectos normales deberían regirse por la ley del lugar de celebración, mientras que en sus efectos occidentales, como por ejemplo la mora, debía regirse por el lugar de ejecución. La escuela italiana clasificó a los estatutos en territoriales y extraterritoriales. Los territoriales son los que imponían condiciones más desfavorables y los extraterritoriales eran los que otorgaban mayores facultades o concesiones. La escuela francesa del siglo XVI. Dentro de ella se clasificaban los estatutos en reales y personales. Los reales tenían aplicación territorial y se referían, por ejemplo, al derecho de propiedad. Los personales tenían aplicación extraterritorial y se referían, por ejemplo, a temas de capacidad. Bertrand de Argenteuil, juez y maestro del derecho de Francia, agregó la categoría de estatus mixtos. En ellos existía preferencia por el estatus real. Para este autor, la solución de los casos ius privatistas internacionales era un principio, un problema al territorial. Escuela holandesa del siglo XII. Su fundamento es la comitas gentium, o sistema de la cortesía recíproca, basada en la necesidad de comerciar con otros estados. Para Ulrico, el Estado aplica el derecho extranjero en virtud de un pacto tácito entre estados. Era una elección libre del Estado que inspiraba la comitas, traducida como cortesía u obligación legal. Mientras tanto, en México, durante ese siglo se da inicio al periodo colonial, que duraría 3 siglos, y toda su estructura social y económica provenían de los modelos de las cortes europeas, principalmente España. La descomposición fáctica se produjo principalmente con la formación de los estados nacionales, la Reforma, la Revolución Francesa y la diversidad
entre regímenes feudales y capitalistas y la aparición del socialismo. El último intento militar de unificar a Europa fue del Imperio Napoleónico, concluido en 1815. Desde entonces, la internacionalidad tendría una gran duración. En las 7 partidas también hallamos normas de derecho internacional privado. La extraterritorialidad de los estatutos se concreta con mayor intensidad en la escuela francesa del siglo XIII. En esta lucha, Luis clasifica a los estatutos personales como extraterritoriales y a los reales como territoriales. En 1810 inicia en México la Guerra de Independencia, en la que se aparecen algunos rasgos de derecho internacional como los plasmados en los sentimientos de la nación del general Morelos o en el Tratado de Córdoba, un tratado internacional firmado por Juan O'Donoghue. En esencial, el Plan de Iguala, Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero, base de la vida independiente de nuestro país. En 1849, en tiempos en que en varios espacios europeos se producía la revolución industrial que acentuaba los acontecimientos sociales, como se habían inventado el ferrocarril, el telégrafo. Aparece el alemán Savigny, el que sustentó las bases del derecho internacional actual, considerando que no afecta a la soberanía de un Estado la aplicación de la ley extranjera a las relaciones entre particulares, por lo cual nada obsta a la creación de normas de derecho internacional que prevalezcan sobre las normas de cada Estado para solucionar conflictos que trasciendan al ámbito de un solo Estado, salvo que contrarien principios de orden público. No olvidemos que desde la perspectiva del derecho internacional para México, un país joven, con un territorio vasto, pero sin recurso, en un inicio es una tragedia, los tratados internacionales que inician precisamente en 1821. Al facultar a Moisés Austin para colonizar con 300 familias estadounidenses al estado de Texas, lo que traería como consecuencia que en 1836 este lograra su independencia de México y posteriormente en 1845 cierra un capítulo de desmembramiento territorial cuando el Congreso de los Estados Unidos adhiere al estado de Texas como parte de la Unión Americana, el Tratado de Guadalupe, la venta del territorio de las Mesillas en 1848. Otro hecho, en el contexto nacional, es la Convención de Londres de 1861 entre Inglaterra, España y Francia, mediante el cual, ante la decisión del gobierno de Juárez de suspender el pago de la deuda externa, estas potencias decidieron intervenir en México, dejando a Francia sola a través de los Tratados de la Soledad, quienes realizaron una ruda intervención al mando de Napoleón III. En el siglo XIX, otros autores alemanes como Zachary expuso que las relaciones jurídicas deben juzgarse conforme a la legislación del país de pertenencia del juez que resuelve el litigio. Si esta ley admite la aplicación del derecho extranjero, este derecho puede aplicarse. La aplicación territorial del derecho admite varias excepciones, como cuando se aplique la ley extranjera por convenio entre las partes o cuando existiera un traslado intergubernamental. Durante el gobierno de don Porfirio Díaz se registraron 2 hechos importantes para la administración pública. El primero, al expedirse el 11 de febrero de 1883 el 5º reglamento interior del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el segundo, al decretarse la existencia de 7 secretarías para el despacho de los asuntos de orden administrativo del gobierno federal. El 13 de mayo de 1891
estableciéndose la Secretaría de Relaciones Exteriores. En tiempos en que el problema del lenguaje adquiría gran significación, al punto de hacerse un problema central de la filosofía y las ciencias sociales en el siglo XX, en 1897 surgió la cuestión afín de las clasificaciones. Más adelante, cuando el ordenamiento normativo adquirió gran importancia, sobre todo a través de la obra de Kelsen, su mayor consistencia a la posibilidad de su análisis comenzó a debatirse en el problema de la cuestión previa a partir de 1925. En tiempos de la discusión acerca del carácter más o menos normativo, social o valorativo del derecho, en 1935 Werner presentó la teoría del uso jurídico, referida a la sentencia que con el máximo grado de posibilidad hubiera dictado el juez del país cuyo derecho ha de aplicarse. En México llega la Revolución. Posterior a este se encuentra con los problemas de reconocimiento y de responsabilidad internacional, donde los tratados de Bucareli, firmados en 1923, fue un acuerdo entre los países de México y Estados Unidos, oficialmente llamado Convenio Especial de Reclamaciones, por pérdidas sufridas por ciudadanos o sociedades de los Estados Unidos de América por causas de las guerras de la Revolución Mexicana. Lo finaliza don Plutarco Elías Calles. Por otra parte, hasta el siglo XX se consideró que la aplicación del derecho extranjero debía de ser de derecho privado y no de derecho público, pero una resolución de 1975 del Instituto de Derecho Internacional señaló que siempre que se reclame la aplicación del derecho extranjero, este se aplica a reserva del orden público, es decir, que el derecho extranjero no contravenga una norma del derecho público que sea inderogable de Estado. De este modo, si la norma extranjera atacara las reglas o normas fundamentales de carácter público, moral o religioso de este país, esa regla extranjera sería inaplicable para este Estado. Por tanto, a partir de esa resolución se aplicará a cualquier regla de derecho extranjero privado o público, pero siempre que no contravenga las normas de derecho público de este Estado. El derecho internacional privado en México, después de la Constitución de 1917, se le tomó poco interés durante 50 años, debido al carácter territorial de dicha Constitución, por lo que había poca oportunidad para el derecho extranjero. Sin embargo, las condiciones han cambiado significativamente y México ha entrado en una nueva etapa a partir de la segunda mitad de la década de los 60. En esa etapa se ha caracterizado por una creciente participación de las relaciones privadas en el concierto internacional, especialmente en materia de comercio exterior. A esta nueva actitud se ha unido la de participar intensamente en la elaboración, discusión y ratificación de convenios internacionales en la materia, principalmente en el ámbito iberoamericano. Otro hecho que marcó a México para el derecho internacional fue el activismo en estos asuntos por parte del presidente Echeverría para los 80, donde además de crear el Centro de Estudios Económicos Sociales del Tercer Mundo, fue propulsor de la Carta de Derechos y Deberes del Tercer Mundo, que se vio reflejado en la rama del derecho internacional público y privado, tanto en doctrina como en los grupos internacionalistas. Otra etapa a destacar por su impacto en el derecho internacional fue la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que trajo consigo toda una discusión muy interesante entre los juristas constitucionalistas e internacionalistas. Lo interesante de estos fenómenos es que el derecho internacional, en sus aspectos comercial, de solución de controversias y posteriormente de los derechos humanos, se vio de alguna manera influenciada por estos hechos históricos, sin mencionar
los existentes sistemas de cooperación procesal entre los estados en materia de exhortos, ejecución de sentencias, extradición de reos, etc. En la actualidad en México, la globalización y la descentralización se convirtió en incentivos directos para los gobiernos locales que les permitan buscar sus intereses en el extranjero. Es así que los estados buscan extraer inversión y posicionar sus productos en el mercado internacional. Es decir, vivir en la autarquía resulta en muchas ocasiones más caro para los estados. Asimismo, se busca reforzar los vínculos con las comunidades migrantes para la obtención de remesas. Es así que se concluye que los tres objetivos de la actividad internacional de los estados son los siguientes: encontrar mercados, atraer inversión, fortalecer vínculos con sus migrantes. Finalmente, en el siglo XXI, el reto para el derecho internacional privado es el de idear mecanismos que le permitan manejar la globalización mundial, ya que este fenómeno ha cambiado la base social sobre la que opera el derecho internacional privado. La globalización es el estadio más elevado de la internacionalización de la vida de las personas. Las situaciones privadas internacionales aumentan hasta cifras desconocidas. Pues bien, el sistema tradicional de derecho internacional privado estaba diseñado para operar en ocasiones. Sin embargo, hoy día, el derecho internacional privado es de aplicación constante, regular las actuales situaciones privadas internacionales, de constante aparición mediante las técnicas tradicionales, resulta inadecuado, pues el derecho internacional privado tradicional solo estaba preparado para regular estas situaciones cuando se presentaban de manera esporádica.